Hola, hola, muy buenas, mi gente. Lo prometido es deuda. Hoy mismo vamos a arrancar con una técnica generosa, una técnica original, donde podemos sacar efectos, texturas, abstractos. Bueno, algo maravilloso. Sabes o no sabes pintar, puedes aplicar esa técnica tranquilamente. Primero, voy a presentar como suelo hacer en cualquier técnica que presento a mi gente, siempre explico las bases, los materiales y el acabado. Aquí el material más importante es el esmalte. Vamos a trabajar el arte fluido, pero con esmaltes. Es algo maravilloso, genial, técnica original, bonita, donde se aplica, mira las bases. Tenemos aquí una cartulina, vidrio, lienzos, madera, pues tenemos de todo. Se puede aplicar esa técnica en muchas bases. Aquí le di una capa de pintura de pared o pintura acrílica o pintura de pudding. Puedes darle unas capas ahí porque voy a usar el color dorado, pero aquí ya veis que el esmalte tiene muchos colores, colores muy bonitos. Entonces vamos a trabajar algo bonito y lo demás encima, lo maravilloso, que vamos a trabajarlo sobre agua. Y fijaos, tengo aquí un caldero de 60 por 50. Mi gente, fijaos bien, vamos a empezar esta técnica con algo dorado. Algo bonito, una vez tienes el esmalte este, hay que para usarlo, hay que agitarlo siempre bien. Ok, pues mira, fijaos bien en la cantidad lo que voy a echar. Mira, una cuchara. Míralo bien. Y doy esas líneas de esta forma. Como suelo hacer siempre, mi gente. Siempre eso lo que voy a presentar hoy es algo básico. Vuelvo a decir, algo básico. Mira, voy a echar unas gotitas más de más y fuera. Cantidad muy poca. ¿Vale? Pues mira lo que vamos a hacer aquí, mi gente. Vuelvo a decir que primero que vamos a sacar, como la técnica esa es nueva, pues vamos a sacar algo básico. Aquí no voy a añadir nada más. Eso ya después, como suelo hacerlo con mis técnicas, vamos a añadir otras cosas para dar efectos, texturas, células, abstractos, tonos, colores, lo que queramos en esta técnica. Eso vamos a verlo poco a poco, lo mismo que hice con todas mis técnicas que ofrecí en mi canal. Fijaos, así estoy repartiendo la pintura sobre agua. Dice la gente, ¿por qué no baja abajo? Pues debajo del agua. Esto son bases. Los esmaltes son a base de aceites. Que lo sepáis, entonces esto flota. Eso nos ayuda a trabajar. Mirad un lienzo. Algo espectacular para trabajar el lienzo, que ya lo tenemos pintado con pintura acrílica o de pared, y sumergirlo de esta forma. Míralo. Esto es el tiempo real. Ok. Bueno, unos segundos lo levantas y mira qué textura, mi gente, por favor. Una belleza total. Vuelvo a decir, aquí no añadí nada raro para dar efectos y tonos y texturas y todo. No, esto lo básico. Es el efecto básico. Nosotros nos vamos a quedar con esto después. Esto vamos a evolucionar la técnica más adelante con tonos y texturas, y vuelvo a decir, con células, abstractos, lo que queramos. Ok, esto el principio de esta técnica. Mira, la segunda. El segundo, el lienzo, acordaos que eché solo una cuchara y medio de pintura. Y mira lo que vamos a sacar aquí. Fijaos bien, gente. Míralo, por favor. Queda estampado. La pintura queda estampada, lisa, perfecta. Algo maravilloso, maravilloso. Mira, hasta los bordes, mi gente, quedan de lujo. Y encima, mira, me dio esto un abstracto. Yo lo veo allí, un abstracto que me lo regaló. Yo aquí no hice nada. Nada, eso es la pintura de esmaltes encima agua, lo que me regala. Pues miradlo bien. Estos son pruebas para que veáis que funciona en todas las bases, muchas bases. Mira aquí en cristal pintado y míralo cómo se ve, mi gente. Estampado, queda algo maravilloso, bonito. Ok,
esto ya vuelvo a decirlo, vamos a evolucionar esa técnica y crear cosas chulas, novedosas. Por el momento, esto, el efecto base que nos regala al esmalte sin echar nada más. Solamente pintura de esmalte y agua. Esto es el efecto que nos regala. Ok. Pero esto lo vamos a dar una vuelta y vamos a evolucionar esa técnica y sacar maravillas. Esto, sabes, mira, un papel, una cartulina, color negro para que se vea, el dorado. Vamos a sacar maravillas con esto, mi gente. Sabes, uno sabes pintar. Esto, míralo, una maravilla, un lujo. En el momento, vuelvo a decir, es el tiempo real lo que estáis viendo ahí. Míralo, aquí la madera también para muebles, mi gente. ¡Wow! Vamos a ver maravillas en los muebles. Míralo. Fijaos, mi gente, por favor. Tocando. Ahí. Un poco así. Que toque. Y míralo. En el momento queda estampado, mi gente. Queda maravilloso. Esto, en muebles, vamos a sacar maravillas. Maravillas, mi gente. Algo lujoso, sencillo para hacer y no pide tanta pintura. Una cuchara de medio que echamos ahí, mi gente, y mira lo que sacamos. Mira, en lienzos, que es algo muy original, que no suele trabajar la gente en lienzos esta técnica. Y míralo, por favor. Sin más, ya visteis, aquello lo que me salió este abstracto ahí en el centro, maravilloso. La textura estupenda. Esas gotas de agua, lo que se secan, nada más, al dejarlo secar, pero el resultado muy bueno, mi gente. Se puede aplicar en muchas bases, lienzos, cartulinas, cristal, cerámica, madera, lo que tú quieras poner. Y también metal, se puede hacer con metal, ya lo vamos viéndolo, ¿eh? Porque esa técnica vamos a disfrutarla a tope, una técnica que no tiene fin, donde vamos a sacar texturas, efectos, abstractos, células, de todo. Ok, mi gente, vamos a evolucionar esta técnica poco a poco, como suelo hacer con todas mis técnicas, ofreciendo los trucos, los consejos, donde vamos a desarrollar más los efectos, porque esta técnica nos va a regalar otra gama de efectos y texturas, algo artístico y terapéutico, encima en el momento, y no se gasta nada de pintura. Por favor, míralo cómo está. Listo, bien estampado. Quedamos con esta belleza y hasta la próxima, mi gente.